Buen día, gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Estamos despertando. Aquí está la hija de Mancha y la nuera de Mancha. Mancha fue a su ciudad natal. Una de sus hijas está enferma, entonces fue para allá. Me da risa Roxana. Me da risa Roxana de los videos. Bueno, estoy preparándome un café aquí en mi termo que me regaló mi hermosa Silvia, de Michigan, de Wisconsin. Y pues estoy preparando el café porque ayer literal como estaba la plática me estaba durmiendo, que ayer no me tomé mi cafecito. Entonces hoy sí me preparo mi termito y me lo llevo para estar tomando café, aunque esté yendo al baño 10 veces, pero sí necesito mi cafecito de día. Bueno, Feroz me va a ir a llevar porque tiene una junta con el socio ahorita en la mañana. Entonces me va a ir a llevar y ya pasa él por mí al rato. Pero vámonos a embarcar a una nueva patoaventura en este curso de guía de turista profesional. Vámonos. Bueno, ya vamos de camino. Feroz se va a quedar un ratito porque viene el historiador que estuvo ayer, el señor Kashmiri. Es un historiador, poeta, ¿what is it? Es autor también de libros aquí en Kashmir. Historiador. Y también medio hace como sátira. Poemas con sátira también. Y es autor de 4 libros, el señor, sobre la herencia de Kashmir, la cultura, la historia. Y de hecho nos platicaba cosas que ni en los libros se encuentran, me decía Feroz. O sea, bueno, yo porque no entiendo Kashmir y me estaban traduciendo. Entonces, que hay cosas en los libros que no, o sea, nada más el señor sabe. O sea, realmente es una persona muy estudiada que nos está dando mucha información. Entonces se va a quedar un ratito Feroz ahí para que me traduzca, porque va a estar el señor el día de hoy y luego ya él se va a sus asuntos y ya regresa por mí. Pero no sé, le digo, no sé si me siento contigo hoy o me siento con las chicas. No sé, ando como que viendo a ver si me siento con Feroz o me siento con las mujeres el día de hoy. Pero se me achicopala porque le digo a sentar con las muchachas hoy porque les prometí. Y dice, bueno, pero no, me voy a sentar con él un rato porque sí me tiene que traducir y ya al rato que se vaya me siento con las chicas. Pero bueno, ya vamos de caminito, ya traigo aquí mi café, solamente que todavía, ya from there. And then you can, no? Yeah. Actually, yeah. Es que hay más tráfico del otro lado. Pero bueno, ya vamos de camino. Estaba peinando, ya estamos llegando. Que es de que lo agarro por sorpresa. Pues de hecho así es, pues ni que estuviéramos actuando, ¿qué? Ni que fuera una película. Vamos ya, llegando ahora sí al departamento de turismo de Kashmir. Pues ya muy Kashmir, de hecho. Ay, hace mucho que no estudiaba así. Hace mucho que no estudiaba así. Pues oficialmente día 2. Día 2. Şu aslanlarını biraz bir sorun iptida. Tam padımçıyı sana ulaşan vasiyeti yok. First of all, I'm really honored that you have given us बहुत ही insightful history knowledge. 12:21 y me trajeron otro café. Ya fui al baño como 2 veces. Ya se fue, estoy del lado de las chicas ahora, aquí con ellas, y nos están dando la segunda sesión del día sobre el turismo.
more than 5,000 years. 5,000 साल जो है एक काफी लंबा अरसा। Bueno, ya ni les grabé nada porque se hizo la sesión del día de hoy súper mega larga, o sea, son las 3 de la tarde. Feroz pasó por mí, ya viene conmigo obviamente, Feroz pasó por mí hace rato. Ya en eso terminaron la sesión y ya Feroz me estaba esperando abajo, de hecho, porque pues él no tardó tanto, estaba cerquita ahí con la oficina del socio. Y ya llegó Feroz y todo, ya me fui, nos venimos, ya está bien yo. De esas veces que uno está en una conferencia, pero es como nada más plática de un solo lado, entonces sí como que... Y bueno, casi todo ya lo conozco. Virgin or Entonces casi todo ya... Bueno, lo que estaban hablando el día de hoy, casi todo ya lo sé, ya lo sé. Pero... this one or this one for this one. Estamos viendo el aceite de oliva. Extra virgin, ya, you can put this. Oh, Figaro. so extra one. Olive, pommes. So only for dressing, right? Not for cooking. Figaro. Figaro, what is? There is one for cooking. Estamos escogiendo, espérenme, un aceite de oliva, espérenme un poquito. Vamos a llevar este. Figaro is good? Figaro es good, sí. Es bueno esa marca. Esa casa, gente bonita, pero ya se cambió la ropa y todo, que está haciendo mucho calor el día de hoy. Ya nos toca ahora sí que... Eso es lo que él se está preparando de comer. Una ensalada César de pollo. Ahí está. Miren, eso es lo que está comiendo Feroz ahorita. Súper bien, la verdad. Yo ahorita me voy a preparar algo también, pero en un ratito más, que todavía estoy asoleada. Y no me gusta comer cuando estoy asoleada. Un ratito más y me preparo lo mío. Pero eso es lo que él está haciendo. Y aquí tiene su aderezo. Es el aderezo que encontramos aquí. Ah, este es ranch. No compró el César. It's ranch. The ranch is not good. Yeah, I like it. That's it, no? Que lo mezcle bien. Es que les digo que está haciendo... Bueno, está haciendo buen clima, la verdad no me quejo. Está rico el clima, está calientito. Pero cuando uno viene de la calle, pues uno está soleado. Ya Ivado. Ahí anda Ivado. Diles hola. Hola. Hola, gente bonita. Hola. Ah, ya tiene... Hola. Mira, a ver, espérate, no te muevas, no te muevas. Ya ya le cortaron el cabello, miren, ya. Ya se dejó. Pero bueno, vamos, vente. Voy a acostarme un ratito. Bueno, Feroz come ella come. Yo ahorita no, como les digo, no tengo hambre. En un ratito más. Ahorita les muestro que me voy a cocinar. Oh, que te quedes, mi amor. ¿Saben qué rico me dormí ahorita en la tarde? Me voy despertando y estoy cocinando en miren. Estoy cocinando una salchicha. Pero lo que pasa es que se acabó el gas, y lo que pasa es que, bueno, mi suegra le dijo Feroz, pero ya se le había olvidado con la lluvia y todo, es que llovió. Y ahorita que iba a cocinar, yo bien campante ya con mis salchichas picadas y todo. Digo, pues, ¿por qué no está calentando esto? Estaba cocinando sin gas, gente bonita. Como que prendió por un segundo y ya con eso pensé que ya estaba prendido, pero no. Y qué bueno que tengo esta. Esta la compramos para el departamento. No sé si recuerdan. Fue la primera que compré, luego ya compramos la que es el infrarroja. Pero ya me la terminé quedando porque pues no se usó. Y miren, hoy me vino a hacer el favor. Porque la verdad que sí traigo hambre ya y hambre y antojo aparte. Las dos cosas. Me estoy preparando unas salchichas a la diabla. O a la mexicana también. Y son salchichas de pollo, salchicha de pollo. Entonces ya terminé mis salchichas. Mire, son unas salchichas a la mexicana. Tienen cebolla, chilito verde, cilantro, salsa capsu, un poquito de salsa de soya, limón, sal y pimienta. Y eso voy a comer ahorita, viendo finalmente la película de Megan, que no la he terminado. Nada más no se me ha dado terminar la mendiga película. Y es que siempre que estoy viendo la película entran mis niños. Entonces ya saben que yo estos tipos de películas no las veo con ellos. Ya, have yours.
Y estaban jugando ahorita en el jardín mis niños y dije, voy a aprovechar ahorita para ver la película, me como mis salchichas, pero apenas después de la película ya se metieron. Pero lo bueno es que están viendo ellos un programa ya con sus papitas que les compré hace rato. Y bueno, a ver si termino la película el día de hoy. Bueno, gente bonita, mis niños ya se fueron a dormir. Mañana no tienen clases, así que van a estar aquí todo el día con Feroz y con mi suegra. Mañana Feroz no va a ir conmigo, mañana tengo que ir yo solita, pues vamos a hacer ¿cómo dicen? Personality Development. Son unas clases para desarrollar la personalidad y bueno, ese tipo de cosas. Es parte del curso. Por ahí me estaban diciendo, bueno, hablo relacionado al curso de guía turística. Por ahí me estaban diciendo que para qué estudio, que 10 días no son suficientes, que empiezo cosas y no las termino, que bla, bla, bla. Yo lo único que les puedo decir es, ¿saben lo único de que es malo en la vida? No intentar las cosas. O sea, lo único que es malo en la vida es no intentar algo. Ya sea por miedo, por el que dirán, o porque, como dicen, ya he comenzado muchas cosas y según esas personas no las termino, ¿verdad? El que no las muestre no quiere decir que no las termine o que no esté con ese proyecto andando. Simplemente que las dejé de mostrar porque ya no son relevantes en ese momento o porque yo no tengo el control sobre esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Airbnb. ¿Cuántas veces me dijeron antes de que Goyita llegara y el Airbnb, y el Airbnb, y el Airbnb? Y les expliqué muchas veces que yo no trabajo en el Airbnb, o sea, se encarga, pero sí el socio y ellos tienen un equipo de gente que se encarga de reservaciones, acomodar los huéspedes y todo. Yo no tengo ahí nada que ver con el Airbnb. Cuando Goyita vino, yo me lo tomé personal porque pues Goyita venía conmigo, o sea, en parte venía a visitarme también. Entonces yo personalmente la atendí, pero eso fue por gusto, no porque me pagaran ni porque es mi trabajo. O sea, realmente lo hice porque yo quería hacerlo. Pero eso no quiere decir que yo ya no esté en el Airbnb metida todos los días, no quiere decir que no siga ahí o que otras cosas no estén pasando mientras no lo muestro. Pero esto del curso de guía turística pues tiene mucho que ver con lo que yo hago, que es hacerles videos, mostrarles Kashmir y para mí tener mucho más conocimiento sobre Kashmir, conocimiento que no te dan redes sociales, que no te da Wikipedia, que no te dan páginas así, pues para mí es enriquecedor. O sea, yo la verdad todo esto lo veo como una ventaja para mí. Y yo como les digo, o sea, la persona que no le guste crecer, que no le gusta estudiar, que no le gusta informarse, actualizarse, emprender, pues se va a quedar ahí mediocre. La verdad eso es ser mediocre. Una persona que no quiere salir adelante, que no ve opciones, que se queda estancado en la vida. Nunca es tarde para aprender algo, nunca es tarde para tener una nueva actividad o una nueva habilidad. Creo que son cosas que uno debe todo el tiempo de buscarlo, no importa la edad, ya sean pequeños, grandes, adultos, personas mayores. Aprender una habilidad nueva, algo nuevo, siempre es bueno para todo. Aparte, yo con este curso, gente bonita, con este curso, así como lo ven de 10 días y todo, es un curso intenso de 10 días, pero así como la ven, pues es un curso que a mí me va a certificar como guía turística profesional aquí en Kashmir. A lo mejor en sus países funciona de otra forma, tienen un sistema diferente, pero aquí en la India funciona de esta forma y con tener un curso como el que yo estoy haciendo de 10 días, ya con eso nos podemos certificar profesionalmente como guías de turista. Aparte que no termina la cosa ahí, o sea, yo son 10 días, pero obviamente uno tiene que seguirse informando, seguir aprendiendo. Hay muchas cosas que me las hablan en el curso y yo ya me las sé. Yo ya las sé porque ya las he estudiado, pero hay otras cosas que no las sabía o puntos interesantes también. Como les digo, mañana tenemos clase para desarrollo de la personalidad. Eso está súper mega interesante. Vamos a tener clases de primeros auxilios, de defensa personal, o sea, muchas cosas relacionadas con todo el ámbito, pues, de obviamente llevar gente, cuidar un grupo de gente y pues todo lo que tenga que ver con guía turística. No solamente aprenderte la historia de Kashmir, no es suficiente aprenderte la historia de Kashmir. Necesitas muchas otras cosas para hacer eso y créanme, eres responsable de muchas cosas, o sea, no es nada más que guía turista. No, o sea, realmente es un trabajo bien pagado, bien enumerado y es un trabajo que tienes que hacer como profesional. O sea, tienes que tener conocimiento, tienes que tener destreza, tienes que tener personalidad, tienes que saber conectarte, o sea, hacer conexiones con gente, ya sea con hoteles, el transporte, todo tipo de cosas. O sea, es un mundo diferente. A mí me encanta, a mí la verdad me encanta esto y lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque me va a agregar obviamente valor a mi canal de YouTube, pero no solamente en YouTube, sino también en persona. Con esto quiero decir que con este curso, las empresas más grandes de turismo aquí en Kashmir, o sí, empresas que obviamente organizan turismo y esas cosas, o paquetes para venir a Kashmir, pues nos vamos a, ¿cómo les explico?
nos vamos a registrar con ellos. O sea, los que estamos cursando el curso tenemos la ventaja de que nos vamos a registrar con ellos. Y cada vez yo no voy como a guiar todos los grupos, honestamente. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me quiero especializar en, bueno, guía turista aquí en la ciudad. Ya sea para comer todo tipo de cosas, cosas que están aquí en la ciudad de un día o así, o 2 o 3 días. Me encantaría hacerlo con grupos de mujeres, por ejemplo, si se puede, y si no se puede, pues grupos mixtos también, pero que sea aquí en la ciudad. O sea, yo no tengo que viajar, que sea aquí en Kashmir. Así que a mí me encantaría hacerlo, pero obviamente de una forma profesional, una forma que me certifiquen, y para mí es súper importante eso porque quiero hacer las cosas bien. Y como les digo, aparte es conocimiento. Aún si no termino siendo guía turística y lo utilizo solamente para mi conocimiento personal, creo que no pasa nada, no daña nada ni a nadie aprender algo nuevo. Al contrario, yo les digo, lo deberían de hacer. Aprendan nuevas cosas, no les tengan miedo a eso. Es muy importante saber algo nuevo, una habilidad, mantenerse ocupado, mantenerse aprendiendo cosas nuevas, innovando, porque solamente así uno sale como de ese mundo mediocre, ¿no? Es lo que yo les digo. No tiene nada de malo intentar, no tiene nada de malo intentar, cometer errores, intentar algo más, cometer errores, intentar algo más. Lo único malo es no intentar. Eso es lo malo, ese es el gran pecado, cuando la gente no intenta las cosas. Porque en uno de esos intentos, ahí está. Yo tengo varias cosas, bueno, nosotros tenemos varias cosas caminando, gracias a Dios, pero casi todo es relacionado, por ejemplo, con Feroz y así. Esto que estoy haciendo es para mí, es algo personal. Y por ahí me decían, Feroz debería aprender también eso. Pues, él no se dedica a esto, o sea, él no se dedica a esto. Y él trabaja en las mañanas. Si él se dedica al curso, tiene que estar yendo esos 10 días al curso. Y pues, ¿dónde deja el trabajo? Gente bonita, o sea, ustedes crean o no, ustedes lo crean o no, pero mi esposo tiene sus cosas que hacer en las mañanas. A lo mejor las tardes las tiene libres, pero el curso es por la mañana. Así que para él es mucho más difícil. Hoy que me acompañó, pues un ratito ahí estuvo, luego tuvo su junta. Ayer, pues sí, ella me tuvo que acompañar todo el día porque, bueno, me decían ahí, ¿cómo te vas a sentir incómoda con hombres? Yo personalmente, si el curso hubiera sido de puros hombres, o sea, que no hubiera ninguna mujer, yo me hubiera sentido muy incómoda asistiendo, personalmente. Ya cada quien su gusto, ¿verdad? Pero bueno, yo me alegré que había más chicas y de hecho las chicas pensaban lo mismo. Ayer platiqué con ellas y ellas también tenían así como ese miedo y pensaban que a lo mejor iba a haber puros hombres y de hecho estaban como dudosas de entrar al curso igual que yo. Lo bueno es que ellas se conocieron ese mismo día y pues ya como que se animaron a entrar, pero yo no sabía que ninguna chica iba a ir. Vi que había 2 chicas en el grupo, pero no sabía si iban a ir. Entonces, es por eso que llevé a mi esposo el primer día. Pero de igual forma, o sea, no es como que yo no pueda ir sola. Sí puedo ir sola, pero yo personalmente no me gustaría ir a un curso donde solamente haya hombres. O sea, no me sentiría a gusto, pues, personalmente. Pero bueno, gente bonita, ya les dejo porque tengo que estudiar. Tengo que estudiar ahorita y tengo que organizar un par de cositas también. Estoy pensando hacerles un en vivo mañana temprano antes de irme al curso. Tal vez se los haga... no sé, como tipo 9:30 de aquí. O sea, antes de irme a hacer un en vivo. Pero recuerden que no estoy haciendo los vivos aquí en Nana India Vlogs. Los estoy haciendo en el canal de las limonadas de Nana. Aquí en este canal. Así que si quieren entrar a los en vivos y ser parte del chismecito y de la platiquita casual, pues suscríbanse al canal de las limonadas de Nana. Que por ahí vamos a estar haciendo todos los en vivos, gente bonita. Y pues bueno, ya con eso me paso a retirar. La verdad, tengo que estudiar un poquito lo que se habló el día de hoy, porque nos van a hacer obviamente un examen. Entonces tengo que estar preparada y tengo que traducir ahorita un par de cosas porque me mandaron los videos para traducción y unos apuntes que me dan también del curso en inglés para estar al día, porque pues hoy, por ejemplo, la primera sesión pues fue en Kashmiri, eso sí no entendía casi nada, y la segunda sesión pues fue en Urdu sí le entiendo. Nada más algunos puntos interesantes y lo demás estaba escrito en inglés. Así que ya les sé. Nada más lo que tengo que ahorita ponerme a estudiar un poco es la parte que es en Kashmiri, porque eso sí, ni el caso. Así que bueno, gente, a ver si me paso a retirar. Ya les hablé de lo que les quería hablar y platicar. Nos vemos mañana en un próximo vlog. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.